La intimidad te lleva a la interacción te lleva a la intercesión y la intercesión te lleva a la intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a llevarte la palabra en el proceso que tiene un intercesor. Un intercesor es un íntimo. Puedo decirte que el 99% de las personas intercesoras son personas que están en la presencia de Dios, son personas que están pasando tiempo con Dios, personas que toman la intimidad con Dios como una prioridad en sus vidas. Esos son los intercesores. Por eso es que decimos que los intercesores en la mayoría de los casos son íntimos, son personas que están en el lugar secreto, en el aposento alto, personas que están buscando la presencia de Dios. Y mira, voy a llevarte a la palabra en varios encuentros de intercesores con Dios y ver cómo Dios va obrando en esto que les acabo de compartir. Cuando decimos que la intimidad te lleva a la interacción, podemos ver, por ejemplo, en Isaías 6, versículo 6, el profeta estaba teniendo un encuentro personal con Dios, un encuentro transformador donde Dios se manifiesta en él. Y en el versículo 6 dice que los serafines en ese momento que él vio volaron hacia él y con carbones encendidos tomados del altar tocaron su boca, diciendo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Y después escuchó la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió: he aquí, envíame a mí. Ahí podemos ver que en un encuentro con Dios no solamente fue algo de que nosotros hablamos, sino un momento de un encuentro donde Dios se manifiesta, donde Dios interactúa, donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios lo toca, donde de pronto el Espíritu Santo puede tocar tu corazón, donde puedes experimentar la presencia de Dios, el fuego de Dios. O sea, hay una interacción cuando hay una intimidad con Dios. Algo pasa cuando estamos en el secreto. Luego de una interacción de Dios en nuestro tiempo de intimidad, nos lleva a la intercesión. ¿Qué decimos con esto? Cuando llegamos a la presencia de Dios, estamos con Él, Dios empieza a manifestarse en nuestra vida, Dios pone una oración en nuestro corazón, Dios nos muestra cómo orar, Dios nos guía cómo debemos interceder o qué es lo que pone en nuestro corazón, lo que nos muestra. Un ejemplo les puedo dar está en Daniel, en 9:20. La palabra del Señor dice que Daniel había entrado en un tiempo de intimidad con Dios, de ayuno, de oración, de intercesión, luego de haber estado leyendo al profeta, a uno de los libros proféticos, y él sintió en su corazón entrar en ese tiempo de intimidad con Dios. Y la palabra dice en el verso 20 que aún él estando orando y hablando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo, dice la palabra de Dios que él estaba derramado delante de la presencia de Dios. Y que aún en ese periodo de oración, el ángel Gabriel se presenta y le dice a él, muy amado, le saluda y le dice: Dios me ha enviado a ti para hacerte entender, para hablarte, me ha enviado con un mensaje. Y entonces el Señor le abre el entendimiento a Daniel y le dice: tu oración fue escuchada y por tus ruegos es que yo he venido. Y ahora tú vas a entender, vas a ver lo que el Señor te va a mostrar y entenderás la visión. Este encuentro que Daniel tuvo con Dios llevaron a Daniel a un periodo de intercesión. Él sabía por lo que tenía que interceder y vemos en los capítulos siguientes que Daniel entra en un tiempo de oración, de intercesión por lo que Dios le había mostrado. Es decir, cuando los intercesores están en la presencia de Dios y Dios se manifiesta a ellos, Dios les va a mostrar cómo orar. Dios va a guiarles y les va a mostrar cómo deben interceder. Así que por eso es importante que la comunión sea vital y parte fundamental de tu vida para que el Señor te pueda guiar en tus tiempos de intercesión y de oración. Y como resultado también podemos ver que luego de esa intercesión viene una intervención. Es decir, cuando Dios nos hace orar por algo es porque Él mismo va a obrar. Es decir, Dios mismo nos habla lo que tenemos que decir. Es decir, solamente el Señor nos muestra lo que tiene que salir por nuestra boca y por eso Dios está dispuesto a responder esa oración, ya que Él mismo nos ha mostrado por lo que tenemos que orar. Así que podemos decir que están garantizadas esas oraciones respondidas porque vienen del corazón de Dios. En 2 de Reyes 20 vemos que el rey Ezequías ora a Dios cuando recibe el mensaje del profeta y dice así el profeta: vuelve y dile al rey que yo, el Dios de sus antepasados David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días
y podrá venir a mi templo a adorarme. Además de eso, dice que salvará al pueblo, salvará a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Es decir, que el Señor tenía planes más allá de lo que los ojos del rey podían ver en ese momento. Más adelante podemos ver también que Ezequías hizo grandes obras en el pueblo de Dios, llevó al pueblo de Dios nuevamente a alabarle, a adorarle, a ofrecerle sacrificios. Fue uno de los mejores reyes de Israel y Dios tenía propósitos grandes para él. Entonces, después de esa intervención, podemos ver cómo Dios también empieza a cumplir las palabras que ha dado y las promesas de Dios para nuestras vidas. Ese es el resultado de todo este proceso del intercesor, del que está en la presencia de Dios.